Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, un programa de RPP destinado a dar pistas de interpretación de nuestra actualidad pública. En el caso de hoy, comenzamos nuestro programa recibiendo digitalmente a la señora Giovanna Peñaflor, presidenta y fundadora de una institución dedicada a los estudios de mercados y opinión pública. Y si le hemos propuesto participar en nuestro programa es porque queremos conocer su análisis sobre las tendencias electorales y los resultados que están dando las estrategias que siguen los respectivos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, es decir, Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Muy buenos días, señora Giovanna Peñaflor. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Suponemos que estudie usted, como todos, las encuestas que hacen otras empresas encuestadoras y que trata de elaborar una imagen de lo que está funcionando en un campo y en el otro. Sí, o sea, los sondeos que se han publicado, bueno, básicamente de las dos entidades que pertenecen a la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, que es las que he podido ver, de Ipsos y de Datum, dan, digamos, información más o menos similar, ¿no?, en términos de tendencias. O sea, eso es básicamente lo que se puede ver, una situación de entre estancamiento más que crecimiento en el caso de Pedro Castillo y un incremento ligero si se viene viendo desde la primera medición, de las primeras mediciones que se han hecho, viene aumentando la intención de voto Keiko Fujimori, pero en un ritmo, digamos, moderado. De acuerdo, y según su propia experiencia, ¿qué es lo que decide que cambie un elector? ¿Cuáles son los factores que verdaderamente repercuten sobre la toma de sus decisiones? Porque cada candidato naturalmente pretende convencer a los que no han convencido en la primera vuelta, que son muchos, como sabemos, porque han tenido relativamente bajas votaciones ellos mismos. Pero ¿cuáles son los factores que mueven a una persona indecisa o que ha votado por otro candidato a optar por uno de los dos que permanecen en lisa? Bueno, lamentablemente la lógica de las segundas vueltas es fundamentalmente la del mal menor. Y eso es lo que hemos visto repetidamente en el país, ¿no? O sea, cuando analizamos los últimos procesos electorales de 2000 a la fecha, la gente se ha movido fundamentalmente por pensamientos anti, por la evaluación de quién es el menos malo, ¿no? Y en ese sentido, las segundas vueltas, que teóricamente estaban destinadas a generar una mayor legitimidad en la opción que finalmente llegue a tomar el poder, se convierten en un escenario de polarización, ¿no? En un escenario de enfrentamiento del cual a veces, y ya lo hemos visto en la historia reciente, es muy difícil después salir, ¿no? O sea, no es que se apagó el botón de las elecciones, conocemos los resultados y el país sigue feliz y contento y borra el escenario electoral. La gobernabilidad de un país se hace también, tiene un origen o parte de su origen en cómo se plantean las elecciones. De acuerdo. Por lo que dice entonces usted, uno puede concluir que el objetivo principal de ambos candidatos debería orientarse a reducir el antivoto que cada uno de ellos tiene en una proporción superior al respaldo electoral que, según las intenciones reflejadas en las encuestas, tienen. Eso desde el punto de vista propositivo, ¿no? Lo que los marqueteros llaman la campaña A. La campaña A es la campaña destinada a promover qué va a ser el candidato, a reducir los miedos o las resistencias, y la campaña B es la campaña que muchas veces se hace con el ventilador, ¿no es cierto? Es decir, explíquenos esta campaña B que se hace con el ventilador para los que no son marqueteros. Lodo con ventilador, es decir, mostrar que el otro es todo lo negativo, todo lo malo, todo lo peor, ¿no es cierto? De tal manera que termina funcionando nosotros somos
opción menos mala. Como no es algo que normalmente alguien diría de sí mismo o de su propia campaña, lo que se hace o lo que se plantea de alguna manera es crear un clima, digamos, crítico en función de estas situaciones. Una cosa es el contraste, ¿no es cierto? Es decir, la correcta comparación entre dos candidatos en características determinadas, y otro es la campaña B, ¿no es cierto? Esa campaña que está más destinada a asustar, a generar miedos, y que es lamentablemente lo que termina muchas veces ocurriendo en las segundas vueltas principalmente, ¿no? Y según su percepción de la campaña en curso, ¿cuáles son los principales factores de miedo o de antivoto que los electores asocian con un candidato o con la otra? Bueno, en el caso, digamos, que hemos visto con esta campaña de no al comunismo, ¿no es cierto?, y que se parece mucho en la campaña que también siguió Duque en Colombia, donde le permitió eso ganar a pesar de que no estaba, digamos, entre los favoritos para hacerse del gobierno, y que terminó con su triunfo sobre la opción de izquierda representada por Petro, que es el tema del comunismo, que es el tema de Venezuela, ¿no es cierto?, que es un tema también utilizado en España por el Vox, que permitió la candidatura de Madrid. O sea, es un mismo esquema, es una misma forma de presentar, de miedo hacia todo lo que se presente como alternativas de izquierda o comunistas. Entonces allí hay un tema que se ha acentuado porque ya de alguna manera se vio también en la primera etapa de la campaña frente a candidatos como Lescano o como Verónica Mendoza, y que se ha acentuado pues obviamente exponencialmente en esta segunda parte. En el caso de Keiko Fujimori, los temas negativos están relacionados fundamentalmente con dos esferas. Una, la del gobierno de su padre, que tiene relación con los personajes del gobierno de su padre que todavía siguen alrededor de Fuerza Popular, y con los problemas generados por el Congreso, que tuvo una amplia mayoría, que fue cerrado con la mayoría de respaldo de la población, por lo menos es lo que dicen las mismas encuestas que hoy señalan que está creciendo, y con su participación en esta crisis, porque creo que en lo que sí estamos, o en lo que hay más consenso, es que esta segunda vuelta es una expresión de una crisis más que el encuentro de una salida a los problemas que tiene el país. En este contexto que nos ha descrito usted sobre lo que motiva a los electores y las estrategias que uno y otro tienen que diseñar, ¿qué rol real juegan los debates? Hemos visto cómo ayer han habido cruces también de propuestas y de ironías, quizá, y de pequeñas, digamos, astucias respecto a un segundo debate que tampoco estaría organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, sino que al margen de ellos podría tener lugar en las inmediaciones de la prisión de Santa Mónica. El hecho mismo de que debatan y lo que ha pasado en Chota, ¿qué impacto tiene realmente sobre los electores indecisos? A ver, eso varía de elección a elección, ¿no? Hemos tenido elecciones en el Perú donde los debates han sido decisivos o han sido muy importantes, y muchas veces más que en el Perú en general. Por ejemplo, podríamos recordarlo en elecciones para Lima, ¿no? Donde los debates han sido bastante dirimentes o inclinado la balanza finalmente hacia uno o hacia otro. En tema presidencial, el último debate de PPK contra Keiko Fujimori, ¿no? Terminó en una tendencia que ayudó a PPK a ganar esa elección. Entonces, hay que verlo de un proceso a otro. Ahora, en este proceso, en este momento, donde las posiciones de la gente me parece que están más bien por lo ideológico,
O sea, es decir, de los que están tomando posición, ¿no? Es decir, yo creo que tal opción es la mejor para el país. Y se está dejando de lado el tema del personaje, o sea, ya no se está evaluando tanto a Keiko Fujimori como tampoco a Pedro Castillo. Entonces, el debate puede tener en la práctica un impacto menor. Pongo, por ejemplo, el caso de Verónica Mendoza. Según todas las evaluaciones que se hicieron del debate en la primera vuelta, ella fue la que ganó, o la que ganó más claramente en su espacio, y sin embargo los resultados electorales no le fueron favorables, ¿no? Entonces esto nos debería llevar la última encuesta a que tenemos sobre el tema Datum no incorpora preguntas después del debate. Es decir, no hemos tenido todavía una medición de una encuesta nacional hecha después del sábado pasado. No, sí, la de Datum incluso tiene una pregunta sobre si vieron o no el debate y quién cree que ganó. Y en ese quién cree que ganó, Lima cree que ganó Keiko y el resto del país, por lo que vi, cree que ganó Castillo. Ya. Entonces, es decir, quiere decir que ves el debate ya desde una posición previamente asumida, ¿no? Entonces, lo que usted está diciendo es que aunque se perciba que alguien ganó el debate, eso no impacta tanto sobre la posibilidad de que cambie su intención de voto. Totalmente. De acuerdo. ¿No? Señora Peñaflor, permítanos ir a una breve pausa, por favor, después de la cual quisiera preguntarle otros factores que están en juego en esta campaña. ¿Cuál es el impacto que la pandemia tiene sobre el comportamiento de los electores y cuál es el impacto que tiene una propuesta de cambio? Porque estamos viviendo una situación sumamente difícil todos y se proyecta eso a todo el pasado. Estamos votando desde la pandemia sin tomar en cuenta quizá lo que estaba pasando antes de que ella estallara. Nos contesta esas dos preguntas después de una breve pausa, por favor. 9:20 estamos conversando con la señora Giovanna Peñaflor, presidenta y fundadora de la empresa Imagen, de estudios de opinión del mercado y la opinión pública. Si la elección hubiera tenido lugar 1 año y medio, los candidatos tendrían que tomar posición sobre un proceso de varios quinquenios que condujo a la reducción de la pobreza monetaria, a una pequeña reducción de la desigualdad, a un aumento de la esperanza de vida, a una reducción de la mortalidad materno-infantil. Es cierto que habían horrores, como la anemia, como la calidad de los servicios públicos y como la corrupción. Pero ahora estamos ante una situación diferente, porque desde hace 14 meses la pandemia lleva a que muchísimas personas vean todo lo actuado los últimos quinquenios con descontento y con cólera. Y eso se ha expresado sin duda en el voto. ¿Cómo ve el comportamiento usted de los candidatos respecto de esta realidad terrible que ha significado la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia ha incidido, obviamente, en una evaluación de un Estado que ha sido incapaz de atender de manera eficiente las necesidades, pero no es la única vez que nuestro Estado ha demostrado esa incapacidad. La demostró también cuando tuvimos el tema del norte, ¿no? Con el tema de la reconstrucción del norte, que todavía está pendiente. La tuvimos también con el terremoto de Pisco, donde ya sabemos todo lo que pasó y todos los problemas que se presentaron. La tenemos cada año con el friaje en Puno. O sea, realmente cuando nosotros vemos la cifra de 2019, que dicen que el 20% están en pobreza y pobreza extrema, pero 34% en vulnerable. No pobre, pero vulnerable. ¿Qué quiere decir no pobre, pero vulnerable? Que cualquiera de estas contingencias de las que hemos llamado, no necesariamente una de nivel mundial como la pandemia, podían regresarlos a la pobreza. Entonces, realmente yo creo que lo que ha hecho es esta situación es que emerja algo que permanentemente se ha negado, que ha venido apareciendo en procesos electorales. Si quieren, lo ponemos de alguna manera así. Alan García, Ollantumala, la primera vez que aparece Venezuela en nuestro escenario electoral, en el discurso entre Alan García y Chávez, que en ese momento vivía,
la segunda vez entre Keiko y Ollanta Humala, ¿no es cierto?, donde volvió a aparecer, y esta es la tercera oportunidad. La gran pregunta debiera ser, entre ese primer proceso electoral, ¿no es cierto?, que gana para su segundo gobierno Alan García y el presente, ¿qué se ha hecho desde el punto de vista del sistema, de la democracia, para realmente incluir a sectores importantes de la población? Porque en cada uno de estos procesos han tenido entre 45 y 51% de la votación. ¿Qué se ha hecho para incorporarlos? Entonces, no es solo la pandemia, es una repetición constante de no querer asumir cambios. Y el problema que nos debiéramos mirar en el espejo de Chile y en el espejo de Colombia es qué pasa cuando una parte de la sociedad se niega a efectuar modificaciones que otra parte importante de la población considera importantes. Porque agarrar y decir que como esta democracia se gana por un voto, ¿no?, y por un voto podemos olvidar a la otra mitad, no creo que eso sea lo lógico. Eso implica que Castillo, si ganara, ¿no es cierto?, ajustadamente, como probablemente podría ser, tendría que tomar en cuenta que hay una mitad de la población que está diciendo que quiere otro sistema. Y de igual manera, si la señora Keiko ganara y queda un 49 o 48 o 49.5, ¿no es cierto?, o no sé, o 49, que votó por la otra, va a tener que reconocer que tiene que implementar, ¿no es cierto?, un cambio, y que el tema de la continuidad planteada por la otra mitad tal cual no sirve. Porque si no hacen eso, el futuro del Perú es sumamente complicado. Claro que sí, estamos ante una circunstancia que obliga a una reflexión serena, a estudiar con mucha calma qué propone cada uno de los candidatos y qué puede hacer de acuerdo a sus ideas y a los equipos con los que puedan contar, naturalmente. Pero según lo que usted dice, lo más importante para ambos candidatos es sintonizar con la expectativa de cambio del electorado. ¿Qué hace cada uno de ellos para poder lograr esto? Sintonizar con esa demanda de rechazo al Estado ineficaz y de cambio para asegurar una calidad de vida a los peruanos. Bueno, en ese caso, Castillo la tiene un poco más fácil para los sectores más populares, ¿no? En el sentido de que su sola presencia es una irrupción en el sistema. No olvidemos que todos los otros candidatos, o la gran mayoría de los candidatos, se ha puesto al lado de Keiko Fujimori. Entonces, por lo tanto, de ese 50% que votó, ¿no es cierto?, porque hay el 50% que o no votó o votó blanco y viciado. Ese no está representado ni por Hernando de Soto, ni por Rafael López Aliaga, ni por César Acuña, ni tampoco por Verónica Mendoza, ¿no es cierto?, o por otro de los candidatos. Entonces, ese gran bolsón, que es en realidad el que debería preocuparle a todos, porque es un sector de población que debiera reducirse. Nuestra historia con campañas anteriores nos muestra que el voto blanco y viciado se reduce, y probablemente con la baja de los niveles de contagio volvamos por lo menos a niveles de no participación más históricos, ¿no? Y eso podría de alguna manera ser un elemento positivo. Pero en el caso de Keiko Fujimori, en algún momento su elemento de cambio era ser mujer, ¿no es cierto? Yo creo que ya en este momento no es necesariamente un tema distintivo, y vamos por el lado de las propuestas. Yo creo que ahí en el lado de las propuestas unos cojean porque son propuestas, digamos, demasiado antiguas, ¿no es cierto?, de cosas que no han sido renovadas o que no están planteadas desde una visión nacional, sino de una parte del país, ¿no es cierto?, del sector más más rural, más de IE, y el otro plantea por simplemente también carece de una visión de cambio real, ¿no? O sea, cree que solamente es un tema de repartir, que el problema es un tema de entregar dinero.
y cuando creo que el problema de la sociedad es más complejo. Entonces, en realidad, en sus propuestas está para realmente encarnar el tema del cambio que el Perú está demandando. Yo creo que a ambos le falta. Señora Giovanna Peñaflor, muchas gracias. Recuerdo que usted era presidenta y la fundadora de IMACEN, una empresa de investigación de opinión y de mercado. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga un buen fin de semana y un feliz Día de la Madre, señora Peñaflor. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Vamos a hacer una pausa y retomamos después de ella Enfoque de los Sábados.